de muchos conceptos y un poco ubicarnos en qué área de la parasitología nos vamos a mover, porque esta ciencia o área de conocimiento es bastante amplia. Y antes de entrar en materia, yo quise plantearles a ustedes el futuro. Entonces, nuestra materia se llama parasitología humana. Yo quiero que la tengan muy clara. ¿Cómo se llama? Humana, ¿sí? Y vamos a ver los parásitos de importancia médica en los humanos. Parásitos de importancia médica, ¿sí? No vamos a ver los parásitos que forman parte como de manera comensal en el intestino, ¿sí? No nos vamos a detener en eso, los vamos a mencionar, pero no nos vamos a detener ahí, nos vamos a detener en lo de importancia médica, ¿no es cierto? Entonces, pero resulta que parasitología es mucho más grande. Por ahí hay una electiva que se llama parasitología veterinaria. Entonces, esta es otra parasitología que estudia los parásitos que afectan usualmente pues, a perros, gatos, y de pronto se tocan los temas de animales productivos, ¿sí? Como los bovinos, las ganaderías y los porcinos. Y hay un pequeño módulo de ácaros, garrapatas y cosas que son ectoparásitos y que afectan, ¿no es cierto? Eso no lo tenemos en la humana porque la humana es súper pesada, porque hay muchísimo tema. Entonces eso no lo vamos a tratar en esta parasitología humana. Los ectoparásitos no los vamos a ver. Entonces, para que nos ubiquemos, ¿listo? Entonces, ¿cuál vamos a ver? Humana. ¿Y todos? No, solo los de importancia médica para los humanos. Y pues ahí tenemos todas las enfermedades tropicales. Entonces, es muy importante esa área de la parasitología. Pero hay otras áreas de la parasitología que se cruzan con la nuestra actualmente. Bueno, tenemos la parasitología de vida salvaje, muy interesante. Pueden microbiólogos trabajar en esa área del conocimiento. Ellos van a ser empleados en los zoológicos, en las reservas naturales de este tipo de animales. Tenemos la parasitología estructural. Esa es un área de la parasitología humana que se encarga de dar al detalle a través de las estructuras de los parásitos, de sus por ejemplo, mecanismos para ellos producir la patología, pero a nivel estructural. Entonces, eso ha alimentado muchísimo la parasitología actual, la médica, y lo importante de acá es que utiliza técnicas avanzadas, por ejemplo, la microscopía electrónica, que nos permite ver el poro, nos permite ver la pared, nos permite ver la vacuola, en fin. Entonces, esta es un área que también pues, podría ser para futuros el desarrollo, ¿no es cierto? O sea, por lo menos un doctorado, una maestría, empezar a indagar por ahí. También tenemos la parasitología sistemática, que pues también nosotros utilizamos técnicas de filogenia. Entonces, si secuenciamos algunos genes blancos importantes, podemos hacer y construir árboles que nos dan información sobre la historia evolutiva de esos parásitos. Entonces, esto se han encargado más los biólogos, pero también hay microbiólogos que se dedican a ese tipo de parasitología. Se llama la parasitología sistemática. Se encarga de dar cuenta de esa historia evolutiva y también de clasificar y dar nombre. ¿Realmente este parásito pertenece acá o no pertenece? ¿Sí? Gracias a esa información más precisa que está en el DNA. Y la que yo creería que está ahorita de moda, y no es que esté de moda, sino que es una época que les toca a ustedes. Yo les digo mucho a los de semillero que tenemos que ver todo desde el contexto One Health, que es el contexto de la comunidad, del hospedero, del reservorio y del humano, ¿sí? O sea, el parásito en un contexto total. Entonces, eso es lo que llamamos ahora la parasitología ecológica. Analiza cómo los parásitos interactúan con sus hospedadores, con el ambiente, considerando factores ecológicos, cómo afecta por lo menos los cambios ambientales.
Esto es absolutamente fascinante. Por ejemplo, lo vemos en nuestro, por lo menos en una visita de campo que estuvimos cuando estábamos captando pacientes de leishmaniasis. Estuvimos por los bordes de la represa. ¿Cómo se llama? Topocoro. Esta represa causó un gran impacto ambiental. Nos decían los pobladores que no, desde que hicieron la represa, por lo menos aquí se volvió más caliente. O sea, ya antes era frío, en las noches nos tocaba ponernos abrigo, ahora es caliente la zona. O sea, Lebrija aumentó la temperatura, ¿sí? No, ahora llegaron más culebras. O sea, ahora es peligrosísimo, por acá hay muchísima culebra. O sea, al invadir de agua toda una gran porción, pues me imagino que muchos animales tuvieron que huir hacia otras y llegaron a áreas donde antes no estaban. Entonces las personas decían que hay más culebras. Si hay más culebras, ellos actúan como depredadores de otros animales y alteran la cadena trófica. Y entonces finalmente eso puede impactar la presencia de nuevos vectores que no estaban antes en ese sitio, pero que ahora por esos cambios del ambiente están ahí. Y entonces ahora vemos leishmaniasis en Lebrija, cuando pues no era una zona por su altura y temperatura muy asociada a la transmisión de leishmaniasis. ¿Ves? Entonces eso es lo que estudia la parasitología ecológica, esa interacción entre el ambiente, los animales y el humano y el parásito. Súper chévere. Eso es lo que se llama ahora la One Health. Y en los congresos vemos una gran tendencia hacia que las investigaciones y los estudios se hagan en esa contexto. Porque no es decir, ay, el parásito es malo, entonces vamos a atacarlo, o matemos el vector, eliminémoslo, erradiquemos el vector, ¿no es cierto? Sino ver todo en el contexto para tener un equilibrio, ¿sí? Para tener no afectar tanto todo, porque todo está relacionado, ¿vale? Entonces ese es un contexto que se llama One Health, una sola salud. Bueno, cuando hablamos de parasitología, hablamos de unos impactos, que es otra cosa que estudia One Health, que no solo son impactos a nivel del individuo, cuando tenemos una parasitosis, sino también a nivel poblacional y a nivel comunitario. Entonces, también desde One Health tenemos que ver cómo, digamos, si hay más presencia de una leishmaniasis, cómo eso está afectando a las comunidades y a las poblaciones, ya hablando en términos más generales. Entonces, finalmente, para decirles que todo va a estar interrelacionado y todo es, desde esta perspectiva, hace como 5 años se va a empezar a estudiar la parasitología desde ese aspecto, ¿sí? Entonces ahora vamos a estar muy relacionados con la actividad, por ejemplo, cómo la vivienda puede estar asociado a que haya más chagas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros como microbiólogos nos interesábamos por la vivienda, ¿sí? Entonces, cómo la vivienda puede, digamos, si determinados tipos de vivienda se relacionan con la salud, ¿no es cierto? En este caso, si yo tengo una vivienda de tales características, permite alojar el vector que me va a hacer la transmisión de la enfermedad. Entonces, un poquito como para, eso se llaman prácticas sociales y culturales asociadas a la enfermedad, y hay que verlo en ese contexto, ¿sí? Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que si hay un informe espectacular donde hicimos ese análisis, entonces como microbiólogos evaluamos la prevalencia de la población, dijimos que era TC1, que era TC2, dijimos que, bueno, que el Chagas que da acá lo describimos, pero si también dijimos que esto se asociaba a tal y tal cosa, podemos promulgar una ley en el Congreso que para atacar el Chagas no hay que comprar más Bendinazol, sino simplemente mejoremos la vivienda de las poblaciones. ¿Sí ven? Entonces son políticas de salud pública que surgen y que
solo se verían impactadas en la comunidad si se hacen de la mano de estas otras áreas del conocimiento, como la ecología, el ambiente, la arquitectura, la urbanización, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que tengan ese contexto. Y así vamos a enfocar la materia. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de salud pública, pero también vamos a hablar del parásito, pero también vamos a hablar de los síntomas, pero también vamos a hablar de los vectores, del ambiente, de la ecología, ¿sí? Y así todas las tema por tema. Bueno, este es un ejemplo clave como lo que les venía diciendo. Este pececito que vemos ahí se llama la Salvelinus euchambenis japonicus. Es un pez endémico, quiere decir que crece de manera natural y se reproduce en Japón. Es como una trucha. Y resulta que se ha visto en peligro. Entonces la noticia en la BBC era alerta, los grillos y los saltamontes europeos al borde de la extinción en BBC. Pero otros reportes en Japón también decían que había que proteger esta trucha. ¿Y cómo se relacionaban las dos noticias? En dos continentes diferentes. Resulta que por este lado se daban cuenta que los grillos estaban disminuyendo y estos grillos alimentaban a estos pajaritos. Pero resulta que los grillos portan o son hospedadores intermediarios de un parásito. Y ese parásito, cuando afecta a los grillos, les hace cambiar el comportamiento. El grillo decide lanzarse al agua. Y eso es lo natural. Y cuando él se lanza al agua, la trucha se lo puede comer. Y el grillo y la trucha dependen un 60% de su alimento de esos grillos. Y si los grillos no están parasitados, entonces afectan al grillo. Pero si los grillos se alteran, también afectaría a estas aves. Entonces imagínense lo delicado del balance de esta cadena trófica. Entonces, cómo hay que ver las cosas en contextos y cómo no siempre los parásitos, digamos, están actuando de manera patógena, ¿no? O sea, a veces es lo natural para que estén en el ambiente, se hagan los ciclos de vida de diferentes especies. Bueno, y aquí vamos a ir de pronto a la primaria, cuando estábamos en clase de ciencias naturales y aprendimos estos conceptos. Entonces vamos a volverlos a recordar. Entonces, la palabra se llama, la materia se llama parasitología, que estudia los parásitos. ¿Pero qué es un parásito? Un parásito es aquel que siempre vive a expensas del otro. Finalmente es una asociación, ¿sí? Entonces en la naturaleza hay diferentes formas de asociación, o de cómo se relacionan diferentes organismos en diferentes especies. Entonces, en ese sentido hay diferentes formas de asociaciones que llamamos comensalismo, mutualismo y parasitismo. Comensalismo, tal cual como lo vimos en primaria, es aquella relación entre dos especies en la cual el beneficio está en una sola vía. Ahí les puse a Nemo. ¿Dónde vivía Nemo? En la anémona. ¿Y qué le ofrecía a la anémona a Nemo? Protección, ¿no es cierto? Entonces ahí se beneficiaba Nemo únicamente, una relación donde uno solo se beneficia, pero la otra especie no le pasa nada, no le hacen daño, ¿sí? En el mutualismo vemos que este tipo de relación es una asociación que es altamente dependiente, ambas especies se benefician y no hay daño. ¿Ven el pajarito que está en la boca del cocodrilo? Ese pajarito lo que hace es alimentarse de los restos que quedan ahí y eso le beneficia al cocodrilo, ¿no es cierto? Le hace una limpieza de su cavidad bucal. Y por último tenemos los que vamos a estudiar, que son los parásitos, y esta relación se llama parasitismo.
Aquí es una relación en la cual una especie vive a expensas de la otra. Por eso cuando alguien no hace nada y vive solamente de que le den, le decimos usted es mucho parásito. Porque solo es deme y deme y deme y usted no le da ningún beneficio a la otra persona. A veces nosotros los padres decimos esas expresiones en relación a los chicos porque solo nos piden, pero como que no lavan la loza, no ayudan en algo en la casa, ¿no? Entonces no ser parásitos. Esta relación tiene muchos tintes y hay muchos tipos de parasitismo. Es tan elegante e inteligente que este parásito se beneficia de la otra especie, pero no le hace, o sea, le hace daño, pero no para eliminarlo, porque le tienen que seguir sirviendo, ¿sí? Entonces, por lo menos el Plasmodium falciparum con el humano, no nos lleva a la muerte así pues muy exageradamente de una, pero sí o nos causa daño y se alimenta. O por ejemplo los Necator que chupan sangre, nos hacen daño porque chupan tanta sangre que nos dan anemia, pero no nos eliminan, ¿sí? Y es un parásito. Entonces hay muchas formas de parasitismo, pero esa es la característica. Uno solo se beneficia, el otro le causa daño, pero no tanto como para que lo elimine. ¿Está claro entonces los tres conceptos? A esa relación entre hospederos se llama simbiosis, y la simbiosis pues puede ser de cualquiera de las tres. Hay parásitos que también cuando digamos el hospedero ya no le sirve, ahí sí ya empieza con, o sea, lo elimina, pues se echa para buscar otro. O sea, como que se aprovechan hasta que ya no le sirve más y ya ahí sí lo botan. Podríamos sí, se llamaría oportunista. Sí, pero hay muchísimos tipos de parasitismo que ya los vamos a ver. Bueno, también podemos hablar de los parásitos de acuerdo al modo de vida que ellos tengan en su hospedero. Puede ser que algunos parásitos viven de forma permanente, la tenia dura toda la vida. Si no se elimina, ella dura toda la vida. Eso es una relación que es de mucho tiempo, vive su vida entera. Un piojo. El piojo que chupa sangre. Se beneficia del humano, le causa algo de daño y si no lo erradicamos, pues ahí vive toda la vida, ¿no es cierto? También podemos decir, estos serían parásitos permanentes, pero hay otros que son parásitos temporales. Un poco es en una temporada y ya. Entonces, por lo menos el mosquito que chupa sangre, él no se queda ahí, sino que ya se llenó y mira, ¿cierto? Entonces es una forma temporal. También podemos desclasificarlos de acuerdo al sitio. Entonces, cuando son parásitos que habitan en las partes externas, le llamamos ectoparásito. Entonces, ¿el piojo qué es? Ectoparásito. El Sarcoptes scabiei, que es el agente de la sarna, que es un ácaro, ¿eso qué es? Ectoparásito. Pero hay otro que es el Demodex, que ese sí se mete en el folículo piloso, es el que algunas causa como una especie de acné en la piel. Ese ya al meterse en el folículo piloso, ese ya se llama endoparásito. El Plasmodium vivax, que es el agente causal de la malaria, ¿qué es? ¿Ecto o endo? Endo porque habita ¿en dónde? En la sangre, ¿sí? Entonces, pilas con los de la piel que se internalizan. El Sarcoptes se internaliza, pero solo para poner los huevos. Pero él vive en la superficie, ¿sí? Él hace como cavernas, pone los huevos, pero queda en la superficie. Entonces, el hecho de que metan los huevos adentro no es endo, es endo. Bueno, también puede ser clasificado de acuerdo a la necesidad del hospedero.
Entonces hablamos de parásitos obligados, parásitos facultativos, parásito accidental, parásito errático. Entonces el parásito obligado, fisiológica y metabólicamente, él depende del hospedero. Todos los virus son parásitos obligados. Necesitan de la maquinaria de la célula para poder replicarse. Parásito obligado, los helmintos, por ejemplo, el ancilostoma y el mecato, que son ellos son gusanos redondos grandes que se anclan a la mucosa del intestino y succionan, tienen unos aparatos succionadores de sangre que son capaces de comer en cada comida 0.01 mililitros. Y eso con mucho tiempo pues es lo que causa la anemia. Esos son obligados porque ellos necesitan de sangre. De hecho, su aparato vocal contiene como unas enzimas que no hacen que se coagula la sangre, son anticoagulantes y puede fluirle la sangre y además chorrean. O sea, como que se llenan tanto que también hay otra parte de sangre que se, como se anticoagula, queda sangrando. O sea, son parásitos obligados, necesariamente necesitan estar dependiendo fisiológica y metabólicamente de ese hospedero. El facultativo es aquel que puede ser parásito de otro, pero también es capaz de tener una existencia independiente. Por ejemplo, hay unas amibas que son de vida libre, pero también si por alguna razón voy en el lago nadando, ingresan y pueden ser capaces de habitar en un hospedero. O sea, son de vida libre, pero también accidentalmente pueden caer en un hospedero y pueden habitar ahí y adaptarse a ese hospedero. ¿Sí? Entonces, ese sería un ejemplo de facultativo. Accidental es un organismo que parasita a un hospedero de forma inusual, o sea, de malas, pasó por ahí. Se da mucho en el Toxocara canis, que estar en contacto con el perrito puede ser que yo inhale las heces, los huevos y desarrolle las larvas, que no soy el hospedero de ese Toxocara, ¿sí? El hospedero natural es el perro, pero de manera accidental el humano puede ser un hospedero. Y el errático es aquel, por ejemplo, las amibas, que pueden ser que ellas migren al hígado, al pulmón, al cerebro. Su hábitat normal era ¿cuál? El intestino, pero pueden irse a otro órgano que no es lo usual. Entonces, ese también puede ser un tipo de parasitismo. ¿Sí? Bueno, entonces, seguimos en parásitos. Cómo viven, según si están afuera o adentro, según el tiempo, según dónde se localizan. Entonces, estamos hablando de parásitos. Acá hay un poquito de claridad entre los ecto y los endo. La picadura de las garrapatas, la garrapata queda por fuera, ¿no? Los piojos, ya los habíamos mencionado. El Sarcoptes escabei, aquí está, el de la sarna. Él hace estos túneles para poner los huevos, pero vuelve y se sale. Pero sigue siendo ectoparásito. Y como endo, son aquellos que viven dentro del hospedador, un tipo especial de simbiosis, por lo menos el de Modes folliculus, mírenlo ahí. Hay otros, por ejemplo, como la tricomona vaginalis, están las cavidades del tracto genitourinario. Hay otros que les encanta vivir es en las venas, como la trichinela, se llaman tisulares. Hay otros que viven en los vasos sanguíneos, entonces como la malaria. Hay otros que les encanta ir al hígado, como la fasciola hepática. Y otros que solo se restringen o se limitan al intestino, como las tenias. Y entre los ectos y los endos están los mesoparásitos, que son otro tipo de parásitos en los cuales ellos, una parte queda externa y otra interna. Son estas, la anigua,
esto ocurre mucho en la selva, que son picaduras de este parásito que genera después como una lombriz, como un gusano. La parte de afuera, de hecho en las películas no han visto que llegan y sacan cada una de estas. Entonces es mesoparásito. La cola por fuera y la cabeza por dentro. Entonces, ectos, endos y mesoparásitos. Ahí están los ejemplos. Bueno, seguimos hablando de los parásitos. Acá tenemos que los parásitos también pueden ser cuando requieren un solo hospedero, o cuando requieren más hospederos, o cuando simplemente usan dos hospederos, o cuando más de dos hospederos, ¿sí? Se puede, de acuerdo si usan 1, 2, 3 o 4 hospederos. Entonces los llamamos monoxeno, aquel que ocupa su simple evolutivo en un único hospedero. Volvemos al ejemplo de Tenia. También tenemos el Ascaris. Esa imagen que ven ahí es de una lombriz, se llama el Ascaris, Ascaris lumbricoides. También tenemos otro parásito que se llama Enterobius vermicularis. Ellos son únicamente, habitan y parasitan el humano. La yarnia, la entamoeba, el cryptosporidium, el trichuris. Más ejemplos de parásitos que utilizan un único hospedero, y en este caso es el humano, su hospedero definitivo. Cuando requieren más de un hospedero se llaman heteroxenos. Heteroxeno que posee un hospedero definitivo y otros o más hospederos intermediarios. Ahorita vamos a ver el concepto de definitivo e intermediario. Y heteroxeno cuando requiere dos hospederos. El ejemplo de Chagas. Por ejemplo, el insecto, el pito, es un hospedero intermediario, pero el humano es otro hospedero, ¿sí? Entonces, en este caso utiliza un hospedero invertebrado, que sería el pito, un insecto, y un hospedero vertebrado, que es el humano. Pero también en el hospedero vertebrado podemos encontrar otros animales, como los faras, como pequeños animales mamíferos. Entonces ellos también son hospederos de este parásito. Entonces simplemente los podemos decir que invertebrados y mamíferos, ¿sí? Dos tipos de hospedero diferentes. Y dentro de los mamíferos pues hay varios. Y el poliheteroxeno cuando utiliza más de un hospedero definitivo y dos intermediarios. Por ejemplo, el caso de este parásito que se llama el Clonorchis sinensis, que utilizan por lo menos el humano libera estas formas que se liberan, digamos, en las aguas, pueden infectar caracoles, donde se desarrollan unas etapas, liberan, esas etapas evolucionan a formas de larvas, y estas larvas parasitan los peces, y luego el humano se come el pez, ¿sí? Entonces utilizó este hospedero, este otro, y el definitivo, que sería el humano. Entonces ese tipo de parásitos requieren más hospederos, más de uno, sino en este caso 3. Estos términos casi no son usados muy comúnmente. No nos referimos a los parásitos como de manera particular. Pero sí quiero que por favor manejen los términos, y ya tenemos nuestro primer glosario. Son muchos conceptos, entonces aquí yo les saco en azul lo que tienen que aprender claramente para su evaluación. Parásito obligado, parásito facultativo, temporal, permanente, accidental, errático, monoxeno, heteroxeno, endoparásito, ectoparásito. Hiperparásito es, por ejemplo, Leishmania es infectado por otro, ¿sí? Entonces es diferente. Hiperparásito.
relacionados al agente causal. Microbiológicamente, pues el parásito. Pero en parasitología, muy importante, el hospedero. Entonces, cuando hablamos de hospedero, hablamos de diferentes términos como hospedero definitivo, hospedero intermediario, hospedero paratécnico, hospedero accidental, hablamos de residuo. Entonces vamos a definir esos términos que son muy importantes. ¿Me pueden leer hospedero definitivo? Hospedero definitivo, donde el parásito alcanza la madurez y se reproduce sexualmente. Un ejemplo de un parásito que haga ciclo sexual en la sangre, así que de pronto ustedes conozcan. Ahí yo qué puse. Ah, bueno, en la sangre puede ser, ya les dije la clave. Bueno, en el humano, las tenias. Las tenias son gusanos planos, platelmitos y son hermafroditas. O sea, ellos mismos tienen órganos sexuales, femenino y masculino. Entonces, la tenia, la solitaria, ella es una única, no hay una tenia macho y una tenia hembra. Y ella desarrolla, se une, estas proglótides, se forman los huevitos o se embrionan estas proglótides, salen los huevitos y libera los huevos que se liberan por heces. Ahí ocurrió el ciclo sexual. Entonces podríamos decir que el hospedero definitivo de la tenia es el humano. Pero esos huevitos pueden ser comidos, que están en tierra, pueden ser comidos por un cerdo. Y en el cerdo, ese huevito se eclosiona en una larva que migra al cerebro o a los músculos. ¿Sí? Y se queda ahí enquistado como en los músculos. Entonces después, si ese cerdito pasa su vida con esa carne, en la carne esos músculos, de sus músculos, de esos quistes. Esa no hay ninguna actividad sexual porque es una larvita, no es un estado adulto. Entonces ese hospedero no es definitivo, el cerdo sería un intermediario. ¿Sí? Ahora, cuando el humano se come la carne mal cocida del cerdo, entonces desarrolla en su intestino el adulto y vuelve, se hace la replicación sexual y vuelven y se friolan. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la diferencia entre un hospedero definitivo, que es aquel donde ocurre el apareamiento, ¿sí? Entre macho o adulto, o en el caso de la tenia, como es se me fue la palabra hermafrodita, ocurre la reproducción. Entonces, ese es un ejemplo de hospedero definitivo, donde el parásito alcanza su madurez y no solo madura, sino que se reproduce sexualmente. Por ejemplo, en el paludismo la reproducción sexual ocurre en el mosquito. Entonces el hospedero definitivo es el zancudo y el hospedero intermediario es el humano. ¿Sí? Es diferente. Bueno, ¿qué es el hospedero intermediario? Es donde aquel hospedero que alberga las fases inmaduras, fases larvarias de un parásito, y también ese hospedero permite su desarrollo. Seguramente la larva evoluciona de un estadio a otro, pero no llega al adulto, ni hace reproducción sexual. ¿Sí? Entonces aquí puse el ejemplo del esquistosoma. El esquistosoma, el humano tiene los adultos, libera los huevos cuando hace deposición en el campo. Esos huevitos se van a la laguna y allá eclosionan en larvas cercarias. No, eso se llama diferente, miriácides. Y esas miriácides se meten dentro del caracol.
El caracol pasa de miriácide a cercaria, o sea, hay un avance pero no llega adulto. El adulto lo alcanza ¿en dónde? En el humano, en el intestino. Entonces, ¿quién es el hospedero intermediario en la esquistosomiasis? El caracol. ¿Sí? El hospedero definitivo, el humano. Entonces, es diferente, es dependiendo del parásito, a quién actúa como definitivo y quién actúa como intermediario. Hospedero paratélico o de transporte es aquel organismo que aloja una fase evolutiva de un parásito. Es un hospedador opcional. Por ejemplo, el pez que porta larvas de anisakis antes de ser ingerido por un mamífero marino como la foca. ¿Sí? Entonces, puede ser que él esté ahí o puede ser que no, pero hace parte en algún punto del ciclo de vida. Se llama paratélico. Y también tenemos el hospedero accidental, como el que ya les había explicado, el Toxocaracaris. ¿Sí? Bueno, y por último la palabra reservorio. Entonces, reservorio es una palabra que se diferencia del hospedero definitivo o cualquiera de los de arriba, porque no necesariamente ahí ocurre el ciclo sexual, simplemente es un animal que alberga el parásito y sirve como una fuente adicional de transmisión. Entonces, el mejor ejemplo es el perrito para la leishmaniasis. Los perros infectados son reservorio, dado que una luxomia la mosquita puede picar al perro, y el perro, como está infectado, infecta a la mosquita y la mosquita después transmite, queda infectada, y cuando pique al humano pues ingresa la leishmaniasis, la leishmania, ¿sí? Entonces los perros en leishmania se llaman reservorios. El fara para Chagas es el reservorio animal, ¿sí? Porque un insecto como el pito puede picar el humano y ya. Pero si no hay humanos, él puede hacer el ciclo, el tripanosoma puede hacer el ciclo en un mamífero pequeño como el fara, como los pequeños mamíferos del bosque. Bueno, los otros están como en Brasil, que son estos que tienen la colita como de aros, negro, blanco, que son típicos de Brasil, no me acuerdo cómo se llama ese animalito, pero entonces son chigüiros. Aquí se comen mucho, cosas que se comen en el campo: tinajo, chigüiro, armadillo, todo eso es reservorio de Trypanosoma cruzi. O sea, ¿por qué reservorio? Porque ellos en la sangre permiten la circulación del parásito, y cuando el insecto pica a esos animales se pueden infectar. ¿Sí? Entonces, son reservorios. Y acá pues quise dejarles el cuadro más importante, que es qué es hospedero definitivo y el hospedero intermediario. Entonces, chicos, definitivo es aquel hospedero o organismo donde el parásito siempre va a ocurrir la reproducción sexual. Ejemplos: el plasmodio, el mosquito anófeles para el plasmodio o el humano para la tenia soli. El caracol del esquistosoma se llama la bionfalaria. Entonces, eso a nivel de hospedero. Bueno, los parásitos. Los parásitos también pueden invadir por diferentes rutas. Entonces, una ruta es la respiratoria, a través de la tos, del estornudo. Estos agentes entran al tracto respiratorio y pueden ser inhalados. La neumonía puede ser causada por algunos patógenos protistas, como el ejemplo de la Naegleria. La Naegleria, que es una amiba de vida libre que está en el lago normalmente. Entonces usted va nadando
y se le entra agua por la nariz y venía una anagleria, pues se entra por el sistema olfatorio y puede llegar al cerebro. Entonces es una ruta de entrada a las vías respiratorias, ¿sí? También pueden transmitirse por contacto sexual los parásitos, no solo las bacterias, como la Neisseria u otras, sino también los parásitos. Y un ejemplo de ellos es la Trichomona vaginalis. La Trichomona vaginalis se transmite a través de las secreciones. Y entonces en ese intercambio puede ser avanzar incluso hasta las trompas de Falopio y producir enfermedades más graves que solo una tricomoniasis en la vagina, ¿sí? Bueno, también por ruta del tracto gastrointestinal tenemos a través de la ingestión de alimentos contaminados o a través del agua contaminada. Entonces, un ejemplo clásico son las amibas. Las amibas, tener amibas significa que he tenido malas condiciones higiénicas y de saneamiento. Casi que es un indicador de que yo no tengo buen acueducto, de que no tengo buenas prácticas higiénicas, que hay deterioro del saneamiento, de la recolección de basuras, que seguramente no hay alcantarillado, ¿sí? O sea, mira cómo algo es indicativo de unas condiciones de vida. Entonces, ese es el caso de transmisión gastrointestinal. Entonces, mire que se relaciona con agua, con alcantarillado, ¿sí? Con esta salubridad. También se pueden transmitir de madre a hijo. Un ejemplo es el Toxoplasma gondii, el Trypanosoma cruzi, el Chagas también se transmite de madre a hijo. Y también por ruta percutánea a través de un vector que rompe la piel y lo transmite, ¿sí? Los parásitos. Entonces, ¿cuáles casos? Por ejemplo, a través de la picadura de un insecto que toma sangre, como es el caso de el anófeles en el plasmodium o en la malaria. Este parásito, el plasmodium, es inoculado por la picadura del mosquito desde sus glándulas salivales, que es donde están las formas infectantes. Entonces, cuando la probóscide inocula, pues él inyecta ese parásito, ¿sí? También puede ser simplemente por exposición de los parásitos a través del vector, o sea, no me picó y no fue por la inyección, sino porque yo estoy expuesta a ese material contaminado, que es lo que pasa en Chagas. En Chagas la transmisión no es vectorial, pero no por la picadura, sino por la contaminación de la herida. ¿Lo entienden? O sea, el hecho que me pique a mí, si a mí me pica un insecto que no está infectado, ¿tengo Chagas? No. Porque me puede picar. Incluso que me pique y no me rasco, pues evito que me infecte. El problema es cuando uno se rasca, que contamina la herida con las heces del parásito, del insecto. O sea, él chupa sangre, se le llena la barraquita, por eso dice que quedó como un pito. Cuando ustedes están muy llenos, ¿no les dicen eso? Ay, quedé como un pito. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el pito se infla de sangre, parece una bola. De ser un insecto plano, queda como el liquid paper. Una bola y el resto así. Entonces quedé como un pito. Listo, él se llena de sangre y eso hace que su intestino evacúe las heces. Y ahí en las glándulas, en la parte la tercera parte del intestino, que es lo que correspondería a nosotros como el colon, en esos insectos, la parte posterior del intestino de esos insectos, ahí están las formas infectantes. Y esas formas infectantes al defecar, entonces él se llenó, defecó y después a mí me da la piquiña y me rasco. Entonces, meto o inoculo las heces que tienen la forma infectante del tripanosoma dentro del huequito donde él chupó la sangre. Eso se llama una transmisión contaminativa. No es por inoculación.
En cambio el Plasmodium sí lo tienen las glándulas salivales. Él regurgita e inocula. Lo mismo hace el Leishmania. Regurgitan, juegan con la sangre para poderla anticoagular y podérsela chupar bien. Entonces ahí en ese intercambio de la faringe, de las glándulas de la faringe, ahí ellos inoculan la Leishmania. ¿Sí? Entonces son diferentes formas percutáneas de transmitir la infección. Por todos lados. En conclusión. Bueno, y por último, vamos a hablar de unos términos. Ya entonces terminamos todos los términos y conceptos básicos de parasitología referentes a qué es un parásito y referente a los hospederos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de términos como más de salud pública que sirven para referirnos a estas enfermedades. Entonces en estos tenemos una que es la carga. A mí me llaman mucho de la carga, me dicen evalúe la carga parasitaria o evalúe la parasitemia, dependiendo de la muestra que tenga, ¿sí? Entonces, parasitemia quiere decir parásitos en sangre. Entonces, evaluar la carga de la parasitemia es hacer un conteo en una cámara en un Auer, sabiendo cuánto puse de sangre y contar los parásitos que veo. Entonces digo parásitos por mililitro. Eso se llama parasitemia, se usa mucho para chagas. Pero también nos pueden decir, deme la carga de parásitos, o sea, dígame o estímeme con estos huevos que usted está viendo en el coprológico, cuántas larvas o adultos hay en el intestino. Entonces hay fórmulas que nos permiten calcular que si yo veo tantos huevos, claro que recontando con unas estrategias de conteo, ¿no es cierto? Puedo estimar cuántos adultos hay allá. ¿Y eso será importante? ¿Para qué? Tanto en un caso como en el otro, ¿por qué me están llamando a pedirme ese dato? ¿De qué, Eduardo? Para seguir el tratamiento, para ver si hay disminuido la sangre. Una, para saber cuánta dosis pongo. Y dos, para saber si el tratamiento está siendo efectivo. Y eso lo usan mucho en la cardio porque el paciente está inmunosuprimido porque hicieron un trasplante, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber cómo está eso. O en el caso de los ascaris lumbricoides, porque ellos pueden, la hembra produce muchísimos huevos y puede generar tantos adultos que se enroscan todos en el intestino y hacen una obstrucción. Entonces es una cosa muy grave, ¿sí? Entonces en esos casos es importante saber como cuántos adultos hay para poner una dosis de antiparasitario, ¿sí? Entonces, ¿y quién va a decir eso? No hay otra manera. La responsabilidad recae sobre la microbiología y sobre el laboratorio, ¿sí? Casi que no se puede escachar en ese número porque va a depender de un tratamiento, de unas dosis y de unos días. Entonces, es algo que únicamente depende de microbiología. Bueno, también hablamos de estos dos términos que me encantan y chévere porque, la enfermedad de Chagas es endémica de Santander. ¿Eso qué quiere decir? Que es propia de aquí. Que aquí mañana, tarde y noche, enero, diciembre, verano o invierno, siempre tenemos Chagas. Leishmaniasis es endémica de Santander, lo mismo, ¿sí? Pero qué diferente es cuando nos dicen hay una epidemia de rinovirus. ¿Eso cómo lo entienden? Que se está expandiendo en zonas donde pues, no... Una epidemia es una cosa ya más localizada y es en un tiempo específico, ¿sí? En endemia, eso todo el año es lo mismo. En epidemia, o por ejemplo epidemia de dengue, acabamos de pasar, ¿no? Ustedes sufrieron muchos dengues. No voy al premio porque estoy en UCI, porque estoy hospitalizado, porque tengo dengue. Eso el año pasado fue terrible. A todo, ¿quién alza la mano a los que les dio dengue?
Rápidamente, Julia, ¿usted en qué mes le dio? Me dio para mayo. ¿Será? Entonces, entre esos meses, ¿qué hubo? Epidemia. ¿Sí? Y otra vez se presentó al final. Entonces, eso es diferente a endemia. ¿Está claro? Endemia es todo el tiempo. Epidemia, entonces miren que un caso sí, es cuando ocurre un número elevado de casos en un tiempo determinado y en un área determinada. Por ejemplo, Girón tuvo epidemia, Bucaramanga tuvo epidemia, Piedecuesta tuvo epidemia de dengue en diferentes meses, pero la tuvieron. Y tuvieron alta morbilidad, quiere decir ¿qué? Morbilidad. Diferente a mortalidad. Esos dengues trajeron alta morbilidad. ¿Y qué tanto la mortalidad? ¿Ustedes escucharon que alguien murió de dengue? Sí. Este dengue que acabó de pasar fue de alta morbilidad, porque miren, nomás en mi salón eran como 10. Ahora calculen la ciudad o el Girón, ¿sí? Entonces mucha gente se enfermó. Morbilidad es que estoy con síntomas, ¿sí? Morbilidad de enfermedad. Y mortalidad de morir. Entonces, las epidemias pueden ser de alta morbilidad, baja mortalidad o ambas, alta morbilidad y mortalidad. La endemia es condición en la cual la distribución geográfica de casos de una enfermedad se mantiene estacionaria a través de los años con pequeñas fluctuaciones. Por ejemplo, en Chagas yo me doy cuenta que en las épocas de invierno aumentan los casos de Chagas. ¿Sí? Siempre abril es prepárese para Chagas y Chagas agudo, o por allá septiembre. ¿Sí? Siempre en esas dos épocas del año se ve aumento de casos. El dengue es también como con curvas, ¿sí? Entonces en esos casos lo tenemos claro. También otra palabra es el vehículo. ¿De qué enfermedad estaremos hablando ahí? ¿Qué se transmite a través de comer carne de cerdo? La teniasis. Entonces, ¿quién fue el vehículo? ¿El cerdo o la carne? La carne del cerdo. ¿Y quién es el hospedero? El humano. Y también el intermediario, el cerdo. El definitivo, el humano. Y la carne, el vehículo. ¿Sí? Bueno. Otra palabra importante, incidencia. Incidencia es número de casos nuevos. Y prevalencia Que se mantiene. es el número de casos o el número de individuos infectados que existe en una población. Entonces, por lo menos cuando yo me voy para Mogotes y rastreo con prueba rápida la población para Chagas, ahí que estoy determinando. Prevalencia. ¿Sí? ¿Cuánta gente? ¿Esos están todos enfermos? No. Ahí solo sé cuántos casos hay en una población. Mogotes tiene 5.000 habitantes y de los 5.000, digamos, vinieron 800 y de los 800 encontré 280 positivos. Esa es la prevalencia para esa región. Sobre no la población total, sino sobre los que tomé. ¿Sí? Y más o menos es un cálculo estimado de cuánta gente hay ahí. ¿Eso será importante para los municipios? ¿Será importante saber un municipio qué tanta es la prevalencia? ¿Y por qué es importante? Para la salud pública, o sea, Pero ¿eso qué implica? O sea, ¿qué uno puede hacer con ese dato? ¿Será que a un alcalde le sirve tener ese dato? Para medidas de prevención. Por ejemplo, Mogotes. Mogotes tiene un 40% de prevalencia. Imagínense eso, casi la mitad de la población es cero positivo para Chagas. ¿Será que el alcalde con esas cifras puede ir al ministerio y decir, por favor a mí, yo necesito que la EPS ponga una cita de cardiología una vez al mes en Mogotes? ¿Será que lo necesita? ¡Dios mío! Pero si un municipio ni siquiera sabe qué tiene,
cómo puede exigir. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es muy importante para los alcaldes, esas cifras de prevalencia. ¿Sí? Entonces, para eso sirven esos datos, prevalencia, incidencia. Bueno, dejemos hasta acá. Entonces, tarea. Repasar todos los conceptos del parásito y estos últimos, ¿sí? Y vamos a hacer una dinámica en Kahoot y le damos 5 a los 3 primeros, ¿sí? La próxima clase, que es mañana. ¿Está bien? Para motivarlos a que estudien y se ganen el primer 5.